Si estás viendo este vídeo y llevas el dolor por dentro a causa de un hombre, quiero decirte que tienes más fortaleza de la que crees. Y si yo, con mis 86 años, fui capaz de torcer mi destino después de décadas de golpes, traumas y tristezas, tú también lo lograrás. Buenos días, mis queridas. Me llamo Ana Flores de la Cruz, aunque aquí en Pátzcuaro, Michoacán, todo el mundo me dice Doña Anita. Tengo 86 años. Hoy cada surco en mi cara guarda un relato, pero vengo a compartir uno en particular, uno que mantuve guardado durante 12 años sin contárselo a nadie. Después de leer tantos mensajes de mujeres pidiendo aliento y coraje, decidí que era momento de decir mi verdad, porque a veces una mujer solo necesita oír que no camina sola, que otras transitaron el mismo infierno y salieron con vida. Si ahora mismo me estás mirando, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me ves. Me conmueve pensar que mi voz puede viajar tan lejos y llevar esperanza a mujeres que no conozco. Y si lo que cuento te llega al corazón, dale al me gusta y suscríbete al canal. Mi nieta insiste en que eso ayuda a que más mujeres encuentren estas historias de resistencia. Nací en 1938 en una casita modesta a la orilla del lago de Pátzcuaro, cuando el pueblo era apenas un punto en el mapa y las tradiciones purépechas hacían latir el alma de la gente. Mi padre era pescador y mi madre artesana. Ella hacía esas muñecas de trapo que tanto encantan a los visitantes. Éramos 6 hermanos durmiendo juntos en el mismo petate, comiendo pescado con tortillas día tras día, pero con el corazón desbordado de alegría cuando llegaba noviembre y todo se pintaba para el Día de Muertos. Conocí a Sebastián en 1954, una noche de fiesta durante la Guelaguetza en Oaxaca. Yo tenía 16 años y él 22. Apareció muy ufano en el barco de su padre, don Orlando de la Cruz. La familia de los de la Cruz era de las más antiguas de Pátzcuaro, dueños de embarcaciones que iban hasta la Ciudad de México, gente con recursos y prestigio. Don Orlando era viudo, perdió a su esposa cuando Sebastián tenía 10 años. Nunca volvió a casarse durante años. Crió a su hijo en solitario, tan pegados que parecían una sola sombra. Sebastián me ganó con unos versos improvisados allí mismo, en medio de la gente. Morena de ojos de lago, mi corazón se volvió barca al navegar en tu sonrisa. Ana Flores que me embriaga. Todos aplaudieron. Yo me puse roja como jitomate, y por dentro supe que el corazón ya había elegido. Nos casamos 2 años después, en 1956. Fue una boda de gente notable, iglesia llena, fiesta en el club y regalos hasta del presidente municipal. Mi familia humilde se mezcló con la élite de Pátzcuaro, y don Orlando se portó correcto con todos. Era un hombre educado, de hablar suave, siempre con traje blanco y sombrero panamá. Sebastián lo tenía en un pedestal. Cada gesto del padre era regla, cada palabra, sentencia. Nos fuimos a una casona amplia en la calle Hidalgo, frente al lago. Era de adobe antiguo, con corredor alrededor y brisa constante. Don Orlando vivía en la casa contigua, unida a la nuestra por un puentecito de madera para facilitar las visitas. Para facilitar las visitas, explicó Sebastián, aunque en realidad era una extensión del mismo hogar, padre e hijo viviendo como si siguieran siendo uno. Mi suegra, doña Concepción, era la segunda esposa de don Orlando, una mujer guapa, mucho más joven, llegada de Guadalajara. Se casaron cuando Sebastián ya tenía 20 años. No pudo tener hijos. Se comportaba amable conmigo, pero vivía a la sombra de esos 2 hombres, más adorno que persona. Los primeros años fueron dulces. Sebastián me llenaba de atenciones, traía obsequios de la capital y me llevaba a los sitios de moda. En 1958 nació mi primer hijo, Orlando, y ni hizo falta discutir el nombre. Después llegaron Marina en 1960, Sebastián Jr. en 1962 y mi más pequeña, Mariana, en 1965. Don Orlando era un abuelo siempre presente, quizá demasiado. Pasaba más tiempo en nuestra casa que en la suya. Desayunaba con nosotros, comía, cenaba, jugaba con los nietos y opinaba de todo, desde el color de los mosquiteros hasta en qué escuela debían inscribirse. Sebastián no daba un paso sin consultarlo. Papá tiene experiencia, decía. Papá sabe lo que conviene. Al principio me parecía un gesto bonito. Después de todo, don Orlando había sido padre y madre para Sebastián y merecía deferencia. Con los años noté que aquello no era respeto, era dependencia, adoración. Algo que rebasaba lo sano y rozaba lo enfermizo. Cuando Marina nació con un problema del corazón, los médicos de Pátzcuaro dijeron que debía operarse en el DF. Yo preparé las cosas para viajar, pero Sebastián me detuvo. Espera a que papá regrese del lago para decidir. Volvió 3 días después. Fueron 3 días de angustia para mi niña, para que finalmente don Orlando dictara lo evidente, que debíamos ir a Ciudad de México.
Los negocios familiares marchaban, la flota crecía y el comercio con la capital daba frutos, pero quien mandaba era don Orlando. En los papeles Sebastián figuraba como socio, pero en la práctica era un empleado obediente. Cuando insinué que tomara más iniciativa, me frenó en seco. No te metas donde no te llaman. Papá levantó este imperio. Él sabe lo que hace. Doña Concepción sufría callada. Veía a su marido más pendiente de la vida del hijo que de la suya. Una tarde abrasadora de calor la encontré llorando en el patio. Es difícil competir con un fantasma, dijo secándose las lágrimas. La primera esposa murió, pero sigue viva en el hijo, y ahora debo disputar la atención con ambos. En 1968 don Orlando tuvo su primer episodio serio de presión alta. El médico ordenó menos sal, menos trabajo y menos preocupaciones. Sebastián se desquició de cuidados, contrató enfermera, compró el aparato para medir la presión y transformó la casa en un hospital. Le tomaba la presión 5 veces al día y lo anotaba todo en una libreta. Llamaba al doctor por cualquier mínima variación. Fue entonces cuando empecé a notar cambios en mi marido. Se ponía ansioso si su padre tardaba en regresar del trabajo. Tenía pesadillas con la muerte de don Orlando y despertaba bañado en sudor, llorando y abrazándome como un niño. Una vez lo hallé en el cuarto del padre oliendo sus camisas en el closet y sollozando en silencio. Las fiestas a la Virgen de Guadalupe seguían animando Pátzcuaro, pero nosotros ya no participábamos como antes. Sebastián no quería dejar solo al padre. ¿Y si le ocurre algo mientras estamos en el desfile? Don Orlando insistía en que estaba bien, pero el hijo no escuchaba. Nos quedábamos en casa oyendo a los mariachis a lo lejos, presos del miedo irracional de Sebastián. El año 1972 fue el principio del derrumbe. Don Orlando sufrió un infarto leve. Sobrevivió, pero quedó frágil. El médico fue tajante. Debía reducir su actividad y ceder el mando del negocio. Pero, ¿ceder a quién? Sebastián no tenía cabeza para asumir. Cada recaída del padre lo tumbaba a él también, con jaquecas, náuseas y temblores. Los niños crecían desorientados en esa atmósfera. Orlando, el mayor, se volvió rebelde. Se escapaba para ver a los voladores de Papantla ensayar. Marina, operada pero todavía delicada, enfermaba seguido. Creo que su cuerpo absorbía la tensión de la casa. Los dos menores se adaptaron a esa rutina donde el abuelo mandaba más que el propio padre. Doña Concepción murió en 1975, de madrugada, de un infarto mientras dormía. No sufrió. En el entierro, don Orlando lloró, pero con ese llanto comedido del que cumple con el protocolo. Sebastián lloró por su madrastra más que el propio viudo. Tras el funeral, don Orlando prácticamente se instaló en nuestra casa. Solo mientras me acostumbro a la soledad, dijo, aunque todos sabíamos que era para siempre. Su salud empeoraba con los años. La diabetes se sumó a la hipertensión y a los problemas del corazón. Las piernas se hinchaban, la vista fallaba y el juicio se volvía lento. Sebastián se negaba a aceptar el declive. Buscó médicos en México, en Guadalajara y hasta en el extranjero. Gastamos fortunas en terapias experimentales, remedios milagrosos y promesas vacías. En 1978 llegó el diagnóstico que lo cambió todo. Don Orlando tenía Alzheimer en fase inicial, pero de avance rápido, y el médico nos preparó para lo que venía. Va a olvidar quiénes son ustedes. Se volverá como un niño. Puede ponerse agresivo. Puede tener alucinaciones. Es una enfermedad cruel. Sebastián se negó a aceptarlo. Mi padre es la mente más brillante que conozco. Esto es un error. Buscó segundas y terceras opiniones. Todas coincidieron. Entonces mi marido comenzó a mostrar que su propia cordura pendía de un hilo. Armó una rutina obsesiva de cuidados. Se despertaba cada hora para comprobar si su padre respiraba. Grababa conversaciones como prueba de lucidez. Cuando el viejo empezó a olvidar nombres, Sebastián hizo álbumes de fotos y lo obligaba a mirar, repitiendo historias para reavivar recuerdos. Mi madre vino a visitarme por esos días. Seguía en la misma casita donde nací, vida sencilla y en paz. They would pay and they would move fast. How fast, y asked. Contract, today. Funds in escrow by Friday. The Melissa rights included. It is generous, Margaret, said. Very generous. Is at very still and thought of Angela promising my cottage would come down. I thought of Jason telling me to let the state handle me. I thought of the marigolds. Do it, he said. By 2:17 de la tarde my signature was dry on the paperwork. The land was sold from the rose beds to the tools shed. From Angela's unasked for fire pit to the pool Jason like to brag about. From tear to story dream to my quiet wooden cottage. All of it.
The firm's representative, a woman in her 30s, shook my hand. Congratulations, Mrs. Green, she said. We will begin demolition prep next week. Please let me know if anyone resists, he replied. I have the original deed. That night I stood by the hotel window and watched the city lights blink like fallen stars. I made a cup of strong hotel tea and drank it to peace. To land. To the kind of justice that does not shout but is heard anyway. It began with a letter tapped to their door. A plain envelope with a gold company seal. Inside were notice of transfer, a demolition timeline, and 5 business days to vacate. Angela found it and screamed. Jason thought it was a joke. I read the pages again and turned pale. This cannot be right, he said. Angela tore through drawers looking for a deed or a contract. There was none. Jason called the county, then the SS, then the recorder. Each ended the same way. The land was never in your name. It belonged to Margaret Green and was sold last Friday. But she never started and then stopped. We live here, he said to the clerk. I am sorry, the clerk answered. According to our records you were tenants without legal claim. You must vacate. Angela collapsed into a kitchen chair and pressed her fingers to her temples. You said it was ours, she hissed. Jason stood stand with the notice slipping in his hand. She never transferred it, he whispered. She let me build. She did not give me the land. Angela's face tightened. We put 200,000 into this place, she said. On a house we do not own. Jason had no answer. That night they called me again and again. I watched my phone light up in the window of my new apartment on the 10th floor near Central Park. The view was not my garden, but it was calm after a storm. I let the phone ring. The bulldozers arrived the next morning. Bright yellow and loud as they rolled off the flatbeds. Engines rumbled. Gravel crunched. Men in hard hats bent over blueprints. Angela ran outside in a robe with mascara down her cheeks. You cannot do this, she told the foreman. We live here. He checked his clipboard. You have until noon to remove belongings, he said. Jason stumbled out barefoot with his laptop clutched to his chest. Neighbors peered through blinds. A few came out to watch. Angela told one of the workers this was illegal and that her husband owned the house. He lifted an eyebrow. He built on land they did not own. That is not illegal. That is unfortunate. Buying on the garden was gone. By when the new foundation was torn up. By 2:30 the first corner of the house came down. Angela screamed when the framing snapped. Jason held her like a man who realized too late what he had risked. They left before evening in a borrowed truck packed with clothes and electronics in plastic bins. The crew paused to let them back down the drive, and then went back to work. By night their dreams stood open to the sky like a broken rib cage. A single voicemail arrived before he went to bed. Mom, please call me, Jason said hoarsely. We did not know. I did not mean for it to go this far. Please. I saved the message and did not return the call. It took 3 days to finish the teardown. Boards and beams came apart in measured bites. The pool was drained and hammered to rubble. The guest house frame snapped like dried twigs. Even the stone walk Angela loved was lifted and carted away. Nothing remained. Each day the company sent photos, as she had asked. I did not want them out of spite. I wanted to witness the truth coming up through the dust. Neighbors did not know where to look. Some stared from across their lawns. Some went back inside and whispered. Everyone had seen the parties and the boasting about renovations. Now they watched a machine scoop that life into tracks. Angela spent the first days shouting at the crew from the curb. The men had orders and signed papers. On the second day she stopped yelling and started weeping. Jason came to find me while he watered a little pot of rosemary in the courtyard of my building. City soil is thin, but life grows where it can. He looked thinner and older and lost. We did not know, he said. She did not mean it, he said about Angela. Please cancel the contract or slow it down.
Hive, us time. It sounded like a boy who had broken a window and wanted me to pretend it never happened. He went upstairs and came back with an envelope. Inside was a copy of the purchase agreement with the notary stamp. Is this your signature? He asked. Yes, he said. You sold it all, he asked. Yes, he said again. Angela came the next morning without heels and makeup. She wore an old hoodie and sweats. Her hair was pulled back. She did not knock. She sank to her knees on the sidewalk outside my door. I watched from the window as she folded over herself. I am sorry, she whispered. Please give us another chance. I will make it right. I will make Jason apologize. Please do not let them finish. That house is our life. I stood with her a long moment in the cooler. I handed her the same envelope. Your husband has seen this, he said. It is done. She lifted her head and her eyes were empty of triumph. How could you? She asked. I gave you the land, he said. I gave you the home and the garden and my quiet. You said it all. You did not think I would act. You did not think I could. She rose slowly and walked away without another word. I did not hate her. I did not pity her. I remembered what she believed I would forget. From the 10th floor the city looks like a quilt of lights stitched to the river. My apartment is small and simple with good floors and a glass wall that frames the skyline. A shallow balcony holds a ceramic pot of mint. It is not my old rows of vegetables, but it takes the sun and grows. Stubborn and steady. So am me. I sipped tea with lemon and a small sprig of mint from the balcony. It steadies me. It reminds me that even Bruce things can taste sweet again. The phone buzzes on the counter. Jason's name lights the screen. I let it ring. His messages started polite, then urgent, then frad. We are staying with a friend. Please talk to me. Angela wants to apologize. We did not think you would actually do this. I believe is sorry. Sorrow does not rebuild a garden. Sorrow does not lift the word loader of your chest. Sorrow does not return the kind of dignity you have to take back with both hands. I look at his name and press the side button. The screen goes dark. I do not hate my son. I no longer make room for people who cannot tell the difference between kindness and permission. I did not destroy his home. I built on borrowed ground and forgot to ask who else did. Now he remembers. Outside, the city keeps moving. People love and lie and regret and try again. The world turns whether a house stands or falls. My tea tastes stronger today. They say revenge is best served cold. This is not revenge. This is restoration. This is the quiet balancing of scales that lean tall on in one direction. I take a breath and let the mint cool through the air. I did not lose a son. I lost the idea that I had been seeing me clearly all alone. That grief is honest, and so is the relief that follows it. I see myself now. I see what I built, what I carried, and what I reclaimed. Not with shouting. With paper signed and steps taken and a door locked behind me. If you are reading this and you have felt invisible or slowly harassed, hear me. Silence is not weakness when it is chosen. Waiting is not surrender when it has a purpose. When your moment comes, you do not have to raise your voice. You only have to rise. Cada pregunta era un navajazo al orgullo, la confirmación de que mi vida se había venido abajo. Me despedí de él en el patio interior. Otros pacientes me rodeaban, algunos hablaban solos y otros se quedaban de pie, inmóviles. Sebastián me abrazó como niño con miedo de su primer día de escuela. Vuelve por mí pronto, me pidió. Promete que no tardarás. Lo prometí, sabiendo por dentro que quizá nunca podría traer de vuelta al hombre que conocí. Regresé a Pátzcuaro con el pecho apretado. Los niños preguntaban por su padre. Inventé que había viajado por trabajo. Marina se mantuvo en silencio. El intento de estrangulamiento le dejó un miedo que no se nombraba. Por las noches me abrazaba fuerte, como para comprobar que estábamos a salvo. Pasaron los meses arrastrándose. Llamaba cada semana al hospital y siempre recibía lo mismo. Paciente estable, sin mejoría significativa. Lo visité 2 veces.
La primera me reconoció, lloró y suplicó volver. La segunda me llamó Fátima todo el tiempo y preguntó si había llevado a Orlando a verlo. El dinero se evaporaba. Un hospital privado era un pozo sin fondo y las medicinas importadas costaban más. Vendí barcos. Despedí empleados e hice lo que pude para sostener los gastos, como quien intenta vaciar el lago con una cubeta agujereada. Fue entonces cuando di con las deudas ocultas. Sebastián había firmado pagarés y empeñado barcos como garantía en los últimos meses, todo para costear tratamientos imposibles para su padre moribundo. Los acreedores comenzaron a aparecer con contratos en mano y amenazas veladas de desalojo. Mi hermano Juan vino desde Morelia para ayudar. Abogado, conocía el terreno. Revisó los papeles y negó con la cabeza. Desalentado. Ana, lo van a perder todo. La casa, las lanchas y hasta los muebles. Sebastián hipotecó lo inimaginable. La palabra desesperación se me quedó corta. 4 hijos dependiendo de mí. Un marido internado sin horizonte y deudas que llamaban a la puerta. Lloré hasta quedarme seca y recé hasta quedarme sin voz. Pedí auxilio del cielo que no llegaba. Una madrugada de insomnio, sentada en el corredor mirando el lago, me golpeó una idea atroz. Don Orlando había dejado un seguro de vida de buen monto, suficiente para pagar y que sobrara. El beneficiario era Sebastián, y estando él incapacitado, el dinero quedaba atascado en la burocracia. Entonces me susurró el demonio. Si Sebastián muriera, el seguro pasaría a mí como esposa. Se pagarían las deudas, los niños tendrían futuro y terminaría la pesadilla. Bastaría un accidente, una sobredosis de pastillas, una caída por la escalera, un ahogamiento en el lago. Espanté ese pensamiento. ¿Cómo iba a contemplar quitarle la vida al padre de mis hijos? Pero la idea volvía con cada golpe en la puerta y con cada mirada de miedo de los niños. Fue en ese estado cuando recibí la última visita de mi madre. Llegó más encorvada, más vieja, con los ojos todavía filosos. Se quedó una semana mirando nuestro calvario. La víspera de irse me llevó a caminar por la orilla. Hija, dijo con calma, hay víboras que se matan de un pisotón y otras que requieren machete. Sebastián se volvió una víbora ponzoñosa. Si lo dejas vivo, va a terminar mordiendo a todos. La miré horrorizada. Mi madre, tan religiosa, diciendo aquello era como ver a una santa blasfemar. No te digo que hagas nada, continuó. Solo digo que a veces Dios entiende que uno sea instrumento de su propia salvación. David venció a Goliat. Judith cortó la cabeza de Holofernes. Hay violencias que llevan ropaje de justicia. Partió al día siguiente y sus palabras fermentaron en mi interior. Cuanto más las combatía, más lógicas parecían. Un hombre violento y fuera de sí que casi mata a su hija. Un peso muerto que devoraba los recursos de los niños. Una amenaza constante de volver peor. El infierno está pavimentado de buenas intenciones y las mías abrieron camino para lo que vino después. Necesito una pausa, un sorbo de agua. Revivir estas memorias es abrir una herida vieja. Duele aunque la cicatriz parezca cerrada. Dicen que la conciencia es el verdugo más cruel. La mía me hostigó por semanas después de aquella conversación con mi madre. Dormía mal y comía peor. Adelgacé 10 kilos en un mes. Los hijos me preguntaban qué tenía y yo inventaba excusas. Nostalgia por su padre, el dinero, el cansancio acumulado. En junio de 1980, mientras Pátzcuaro se llenaba de colores por las ofrendas, nuestra casa seguía gris. Las deudas crecían y los cobradores se volvían más rudos. Un día pegaron en la puerta el aviso de remate. La casa sería subastada en 30 días si no pagábamos. Marina dejó de salir del cuarto. El ataque la dejó con pánico. Cualquier ruido fuerte la hacía temblar, llorar y esconderse en el ropero. Orlando, con 22 años, se hizo el hombre de la casa. Dejó la universidad para rescatar lo que quedaba del negocio, pero ya era tarde. La empresa de los de la Cruz estaba podrida por dentro. Un jueves recibí una carta del hospital. Sebastián había empeorado. Necesitaba tratamiento más intensivo, medicamentos experimentales y electroshock. El costo se triplicaría. Pedían una decisión ya, seguir pagando o trasladarlo al pabellón público donde los locos pobres se pierden en el olvido. Me senté en la cama con el papel en la mano y la cabeza martillando. ¿Cómo decirles a mis hijos que su padre terminaría tirado entre indigentes porque no teníamos dinero? ¿Cómo sostener mi propia mirada en el espejo sabiendo que lo dejaba caer tan bajo? ¿Cómo cargar con la vergüenza de un marido en la miseria del hospicio? Esa noche fui a la catedral. El padre José, viejo conocido, escuchó mi confesión en silencio. Lloré, pedí guía y busqué en la escritura una respuesta que no llegaba. El cura, sabio y de 70 años, solo dijo que a veces Dios nos permite atravesar el valle de sombra para probar la fe, y que lo importante no es la oscuridad sino cómo salimos de ella. Volví a casa sin respuestas,
pero con algo endurecido por dentro. Ya no era desesperación, era una determinación fría. Si no habría milagro, yo misma provocaría la solución, aunque me manchara para siempre. Comencé a investigar a escondidas. Leí sobre venenos discretos, accidentes que parecen naturales y muertes súbitas sin explicación. La biblioteca municipal tenía libros de medicina, química y manuales de primeros auxilios que, entre líneas, enseñaban cómo causar un socorro definitivo. Descubrí que ciertas plantas mexicanas eran letales con dosis exactas, que mezclar fármacos psiquiátricos con alcohol podía parar un corazón y que ahogar a alguien sedado era casi indetectable. Fui anotando datos en clave y guardándolos en el cuarto de costura. El plan maduró despacio. No podía ser en Pátzcuaro, donde todos sabían lo nuestro. Tenía que ser en México, durante una visita al hospital. Un accidente trágico en un paseo terapéutico. El lago de Xochimilco era hondo y con corrientes traicioneras. Cada año había ahogados. Agendé la visita para julio. Les dije a los hijos que intentaría negociar con los médicos un tratamiento más barato. Preparé una bolsa con ropa ligera, documentos y en un compartimento oculto, un frasco de sedante líquido que había sobrado de la medicación en casa. El viaje en camión tomó 12 horas. Fui ensayando cada detalle con la mirada fija en el paisaje. Llegaría al hospital y pediría un paseo supervisado, argumentando que el aire libre le haría bien. Iríamos a Xochimilco, un lugar público con tramos apartados. El resto iba a depender de la ocasión y del valor de mis manos. La ciudad me recibió con un calor que partía el pavimento. Tomé el camión hacia el hospital con el estómago helado y la piel ardiendo. En la recepción, más formularios, documentos y sonrisas fingidas de esposa responsable. La mentira solo debía durar unas horas. Sebastián estaba en el área intermedia. No era el peor caso, pero estaba lejos de estar bien. Al verme tuvo un instante de lucidez. «Ana, viniste», dijo, abrazándome como náufrago. Titubeé. Ese era el hombre al que amé, el padre de mis hijos, mi compañero de 20 años. Entonces miró por encima de mi hombro y preguntó por su papá. La lucidez se fue tan rápido como llegó. Pasé 3 horas oyendo fantasías sobre don Orlando viviendo en el fondo del lago y enviando mensajes con ajolotes mágicos. El médico a cargo, el doctor Cerqueira, tenía la mirada cansada de quien ha visto demasiado. Le expliqué la ruina y supliqué opciones. Fue franco. Sin tratamiento adecuado, se apagará. Con tratamiento, quizá mejore en unos años. Quizá, ¿puedo sacarlo un rato al sol?, pregunté con aire casual. Hace meses que no lo ve. El doctor dudó y revisó el expediente. No lo consideraban peligroso, solo perturbado. Con supervisión, 2 horas como máximo. Firmé el responsivo con mano firme. Una condena disfrazada de paseo, un pecado mortal vestido de caridad. Lo ayudé a cambiar el pijama por ropa de calle. Estaba flaco, barbado y con olor a medicinas y resignación, pero sonrió con la pequeña libertad. Tomamos un taxi hasta Xochimilco. La sequía dejaba orillas expuestas, aunque el agua seguía profunda unos metros más allá. Turistas tomaban fotos, vendedores ofrecían elotes y niños jugaban en la arena. Un escenario perfecto para que una tragedia pareciera un accidente. Nos sentamos en una banca a la sombra. Sebastián hablaba sin parar de su niñez con don Orlando, de las pescas y de fiestas patronales que ni él recordaba bien. Compré agua de Jamaica y aguardé el instante para mezclar el sedante. Pero la mano temblaba, la conciencia gritaba y el corazón se me salía. «Sabes que anoche soñé contigo», dijo de pronto, lúcido. Éramos jóvenes otra vez, bailando en la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Llevabas un vestido de cuadros cosido por tu madre. ¿Te acuerdas? Me acordaba. Fue nuestro primer baile siendo novios, y él me había pisado el pie. Se disculpó 1000 veces y me compró churros para compensar. Éramos felices. El futuro estaba abierto y el amor brillaba en los ojos. El recuerdo me quebró. Lloré a mares y me tembló el cuerpo entero. Sebastián me abrazó torpe, desconcertado por mi desesperación. «No llores, Anita, todo saldrá bien. Papá decía que Dios cuida a quienes se quieren». La mención de don Orlando me trajo de golpe al presente. Recordé a Marina temblando en el ropero, a mi madre con el cuello marcado, la casa hipotecada y a mi hijo sin horizonte. El amor se había vuelto cadena para todos nosotros, atados a un enfermo que no mejoraría. Me puse de pie con resolución. «Caminemos un poco». Él aceptó, contento con el plan sencillo. Fuimos hacia un tramo más apartado de la orilla, donde unas rocas formaban pozas y la corriente más adentro era fuerte, con pocos testigos alrededor. «Mira, un ajolote», señaló hacia el centro del agua. No había ninguno, pero fingí verlo. Era la señal que esperaba. Cuando él se inclinó, saqué el frasco del bolso. Solo hacía falta verter un poco en su boca en un descuido,
esperar el sopor y ayudar a que resbalara en las piedras mojadas. La mano se quedó inmóvil. El demonio susurraba ahora, el ángel decía no, y mi conciencia oscilaba entre ambos. El sudor me corría frío por la espalda y las piernas casi no me sostenían. Ana, ¿estás bien?, dijo al notar mi palidez. Mejor volvamos a sentarnos un momento. Me llevó de regreso a la banca y me pasó el brazo por los hombros. Por un instante olvidó su locura y solo fue un marido cuidando a su esposa. Esa ternura me deshizo. No puedo hacerlo, murmuré. ¿Hacer qué? Nada, cosas mías. Nos quedamos allí hasta que el sol empezó a caer. Él se durmió recostado en mi hombro, respirando en paz, sin culpa. Miré el frasco por última vez, lo tomé y lo lancé al agua. Lo vi hundirse llevándose el plan oscuro que casi cometó. Regresamos al hospital al atardecer. Entregué a Sebastián a los enfermeros, firmé papeles y di las gracias por la salida. El doctor Cerqueira me avisó que la semana siguiente lo pasarían al ala pública por falta de pago. Asentí sin rechistar. No mataría a mi marido, pero tampoco podía sostener lo imposible. Me despedí con un beso en la frente. Él sonrió, saludó y volvió a sus fantasmas. Salí con el alma pesada pero la conciencia un poco más en calma. Ese casi me robaría el sueño por años. Pero era un precio menor comparado con lo que estuve a punto de hacer. Volví a Pátzcuaro en el camión nocturno. Las estrellas se reflejaban en el lago oscuro y el viento frío cortaba la piel. Pensé en arrojarme y terminar todo, pero recordé a mis hijos esperando en casa. Ellos no tenían que pagar por los pecados de sus padres. Al llegar, me topé a Orlando en el corredor. Mamá, tenemos que hablar, dijo con un tono demasiado serio. Me preparé para más malas noticias, un nuevo acreedor, una nueva deuda, otra desgracia. Lo que contó cambió el rumbo. Descubrí algo del abuelo Orlando que puede resolver nuestros problemas, pero es delicado e incluso peligroso. ¿Está dispuesta a escuchar? Miré a mi hijo mayor, tan parecido a su padre antes de la locura, firme y protector, dispuesto a todo por la familia. Quizá la salvación viniera por un camino que yo no imaginaba. Quizá el milagro tuviera otro nombre. Cuenta, le respondí, lista para otra vuelta en esta historia que parecía infinita. Porque la vida es así. Cuando crees que tocaste fondo, descubres que aún se puede cavar más, o con suerte, encontrar la escalera que estuvo ahí esperando a alguien con coraje para subir. Orlando me llevó al despacho que había sido de don Orlando. Los cajones revueltos y papeles por doquier delataban días de búsqueda. Encendió el quinqué porque nos habían cortado la luz por falta de pago y comenzó su explicación. Mamá, el abuelo no era el santo que todos creían. Encontré contratos, recibos y cartas. Tenía un esquema de usura de años. Prestaba dinero con intereses abusivos y se quedaba con las propiedades de quienes no pagaban. Había gente que lo perdió todo. Tomé los documentos con las manos temblorosas. Firmas torpes de analfabetos. Intereses del 50% mensual y casas confiscadas por deudas pequeñas. La fortuna de los de la Cruz estaba manchada en su raíz. Hay más, continuó Orlando. Doña Concepción, la segunda esposa, no murió de un infarto como dijeron. Encontré una carta suya escondida en un libro. Decía que huiría porque el viejo le pegaba. Desapareció un día antes de su supuesta muerte. El ataúd apareció sellado y nadie vio el cuerpo. Creo que él fingió el funeral para no cargar con la vergüenza de una esposa que escapó. La revelación me dejó sin aire. Concepción viva. Aquel luto fue una farsa. Los recuerdos se recolocaban. El llanto de Sebastián mayor que el del viudo. La prisa extraña por el sepelio. ¿Por qué me lo dices ahora?, pregunté aún procesando. Porque sé dónde está, dijo. Concepción vive en Guadalajara con otro nombre, se casó de nuevo y guarda pruebas de todo lo que el viejo hizo. Si sale a la luz, la herencia puede impugnarse y quizá anulen deudas si demostramos que el dinero era sucio. Es nuestra oportunidad. La esperanza prendió y casi al mismo tiempo titubeó. Ella no querrá involucrarse, pensé. Huyó y rehizo su vida. ¿Por qué volvería? Orlando sonrió de una manera que no me gustó. Un gesto que me recordó a su padre al planear algo. Porque haremos una propuesta que no podrá rechazar. O ayuda o contamos a todos que está viva. La bigamia es delito y su vida nueva se vendría abajo. Eso es chantaje. Alcancé a protestar. Es supervivencia, respondió. Preferimos ver a la familia en la calle, a Marina destrozada y a los niños sin estudios. A veces hay que ensuciarse las manos para proteger a los que amamos. Las palabras de mi madre resonaron en mi cabeza. A veces la violencia es justicia vestida de otro modo. Quizá no necesitáramos matar a nadie. Quizá bastara con una presión psicológica, igual de dura, pero sin sangre en las manos. Viajamos a Guadalajara la semana siguiente. Orlando ya había averiguado.
Concepción vivía como Francisca Mendoza, casada con un comerciante próspero, con 2 hijos adolescentes, casa en un buen barrio y el pasado enterrado. Tocamos a la puerta y nos atendió una sirvienta. Dijo que su patrona no recibía sin cita. Orlando mostró una foto antigua, Concepción junto a don Orlando, con una sonrisa tensa. Dígale que es sobre su primer marido, va a querer recibir. Pocos minutos después estábamos en una sala elegante. Concepción entró despacio, avejentada pero reconocible. Cuando vio la foto en manos de Orlando se le fue el color. Se dejó caer en el sillón. Siempre supe que este día llegaría, susurró. ¿Qué quieren? Le relaté todo. Sebastián fuera de sí, deudas impagables y un futuro en ruinas para mis hijos. Ella escuchó en silencio, con lágrimas que corrían discretas. Cuando mencioné los documentos hallados por Orlando, se animó. Tengo pruebas peores, dijo. Un diario suyo confesando delitos, fotos de mujeres a las que usó como pago de deudas. Lo escondí antes de huir por si necesitaba defenderme. Nunca imaginé que servirían para esto. ¿Nos vas a ayudar?, pregunté con el alma en vilo. Dudó y miró hacia la cocina, de donde venían risas de adolescentes, sus nuevos hijos que desconocían a la madre anterior. Si hago esto, mi vida aquí se acaba. Mi esposo no sabe nada. Mis hijos creen que soy viuda. ¿Cómo explico que fingí mi muerte? No tienes que contarlo todo, intervino Orlando. Basta decir que te casaste antes y huiste de un hombre violento. Los documentos prueban sus crímenes. No hablan del funeral falso. Ella lo pensó largo rato. Al final suspiró rendida. Pasé 20 años temiendo que me encontrara. Ahora que murió, quizás sea momento de sepultar de verdad al fantasma. Pero tengo condiciones. Sus condiciones fueron sencillas. Proteger su identidad al máximo. Que el proceso lo iniciáramos nosotros usando pruebas de una fuente anónima, sin contacto posterior a la entrega. Aceptamos todo. 3 días después llegó al hotel con una maleta pesada. Adentro venía un tesoro más valioso que el oro, cuadernos de una contabilidad paralela, contratos ilegales, confesiones de puño y letra de don Orlando y fotos comprometedoras con varias mujeres, algunas claramente menores. Nunca conté esto a nadie, dijo Concepción al entregarme la maleta, pero él era un monstruo. Empezó con celos y control, luego vino la violencia física. Cuando amenazó con prestar mi cuerpo para saldar la deuda de un cliente, huí, lo dejé todo y cambié mi vida. Viví escondida durante años. La abracé como a una mujer valiente que compartía conmigo la condición de haber sido propiedad de un hombre cruel. Prometimos jamás revelar su paradero ni buscarla otra vez. Se fue más ligera, con sus fantasmas un poco más lejos. De vuelta en Pátzcuaro acudí con el licenciado Raimundo Nieves, el mejor abogado del pueblo. Revisó los papeles y se le abrieron los ojos en cada página. Esto es dinamita pura, dijo. Don Orlando era un criminal. Con estas pruebas se pueden anular muchas deudas y quizá algo más. El Estado puede terminar pagando por complicidad por omisión. Hubo delegados y jueces que miraron a otro lado. Presentamos la demanda en agosto de 1980. La ciudad entera ardió con el escándalo. Aparecieron familias enteras damnificadas por don Orlando, viudas que perdieron sus casas, huérfanos sin herencia y comerciantes quebrados por la usura. El santo don Orlando se convirtió en el demonio don Orlando de un día para otro. Las deudas de Sebastián comenzaron a caer una a una. Los jueces invalidaban contratos y contabilizaban pagos como restitución por robos previos. Acreedores cómplices desaparecieron por miedo a ser procesados. En octubre llegó una victoria mayor. El Estado aceptó responsabilidad parcial y pagó una indemnización sustanciosa por la omisión de sus autoridades. Fue suficiente para saldar lo que faltaba y guardar un capital para recomenzar. Yo quería algo más que dinero. Buscaba justicia poética. Durante las pesquisas supe de una casa secreta de don Orlando, donde llevaba a sus amantes, un sitio apartado a la orilla del río. Nadie sabía que era suya. Estaba abandonada desde su muerte, comida por la maleza. Una madrugada fui sola. La estructura aguantaba, aunque todo era ruina y polvo. Dentro había muebles viejos y una cama matrimonial con sábanas podridas, un lugar de pecado pidiendo penitencia. Tuve una idea que no supe si venía de Dios o del diablo, porque en la desesperación se confunden. Volví al día siguiente con bidones de gasolina. Rociar el líquido fue un ritual de purificación. Cada cuarto recibió su baño, cada mueble su ración. Al final, la cama donde don Orlando humillaba a mujeres desesperadas. Encendí un cerillo con mano segura. Ya no me temblaba nada. Lo arrojé y vi nacer la llama, crecer y devorarlo todo. En minutos la casa ardía y el fuego lamía el cielo. El humo subía como una ofrenda a dioses severos. Me quedé mirando desde lejos. Crujían las maderas,
caían las tejas y la estructura se vino abajo. Con ella ardía el legado podrido de don Orlando. Quedaron cenizas al viento, pecados hechos humo y recuerdos malos disolviéndose en el aire. Cuando llegaron los bomberos, solo quedaban brasas. Hablaron de combustión espontánea en una casa vieja de madera seca y un rayo distante. Nadie escarbó mucho. Era solo una ruina de un muerto deshonrado. Para mí fue más. Fue la cremación simbólica de años de dolor. Diciembre trajo la última jugada. Sebastián sería transferido al manicomio público. Fui a verlo con la decisión tomada. Me encontré a un hombre marchito y acabado. La locura había consumido lo último que quedaba. No reconocía a nadie. Hablaba con muertos y veía fantasmas. Los médicos dijeron que su deterioro era irreversible. Más valdría que Dios lo recogiera, comentó el doctor Cerqueira sin notar el peso de su frase. Asentí en silencio. Tal vez Dios esperaba que yo cumpliera ese ruego. La víspera del traslado hice la última visita. Sebastián estaba sedado y con el sueño inquieto. La enfermera informó que habían subido la dosis por su agitación. Me quedé sola en la habitación con el hombre al que amé, el padre de mis hijos y quien tanto me hizo sufrir. Una cáscara vacía donde el alma se había ido hacía tiempo. Respiraba con dificultad por tanta medicación y su corazón parecía cansado de arrastrar un cuerpo inútil. Tomé una almohada de la cama de al lado. No lo planeé, no lo medité. Mis manos actuaron por su cuenta, movidas por misericordia o por oscuridad. La coloqué sobre su rostro y apreté con la fuerza acumulada de décadas de dolor. No luchó. Estaba demasiado sedado para reaccionar y demasiado débil para resistir. Fueron segundos que se hicieron eternos hasta que su respiración se detuvo y su cuerpo se relajó. El tormento había terminado. Retiré la almohada. La devolví a su sitio y acomodé su cuerpo. Le cerré los ojos que ya estaban casi cerrados y besé su frente fría, una despedida que quizá debió ocurrir años antes. Llamé a la enfermera y dije que creía que se había ido mientras dormía. Confirmaron el deceso. El médico revisó por encima. Paro cardíaco, común con tanta medicación. Nadie preguntó nada. Nadie investigó. Un hombre loco muere y el mundo sigue. Acta de defunción. Muerte natural por falla cardíaca. Una mentira compasiva que cubría una verdad terrible. Lo enterramos junto a su padre, al que tanto veneró. Una justicia con rima amarga. Juntos en la muerte, como en vida, los hijos lloraron. Yo sabía que no eran lágrimas iguales a las mías. Luto por fuera y alivio por dentro, el peso de años metido por fin en el ataúd. El cura habló de pecados perdonados y vida eterna prometida. Pensé si ese perdón alcanzaba un acto como el mío. Si Dios entiende la desesperación de una mujer al borde, la respuesta me llegará en mi propio juicio. Ese día, de regreso del cementerio, sentí algo que no sentía hacía mucho. Libertad, la casa a salvo, los hijos seguros y un futuro posible, con un precio cobrado en sangre y fuego y una conciencia pesada pero con la familia protegida. A veces la violencia es justicia con otro nombre. A veces la muerte es una puerta que libera. A veces una mujer debe ser verdugo para dejar de ser víctima. No presumo lo que hice, pero lo repetiría, porque entre santidad y sobrevivencia elegí vivir. El día después del entierro de Sebastián fue el primero de mi nueva vida. Me desperté sin el peso del miedo, sin la angustia de las visitas al hospital y sin las deudas imposibles tocando a la puerta. Por primera vez en años, el sol que entraba por la ventana de verdad iluminaba. Marina fue la primera en notarlo. «Mamá, te veo distinta», dijo en el desayuno. «Te siento más liviana. Si supiera lo que costó esa ligereza, quizá no le parecería tan bella. Los hijos no necesitan cargar con culpas ajenas». Con la indemnización del Estado y la venta de algunas propiedades recuperadas, reacomodé la vida. Primero, terapia para Marina con una psicóloga en Ciudad de México especializada en trauma. La llevaba una vez al mes. Poco a poco mi niña volvió a sonreír y a salir del cuarto. Orlando retomó los estudios. Lo mandé a Derecho en la UNAM. «Quiero que seas un abogado decente», le dije, «que uses la ley para cuidar, no para exprimir». Él entendió y prometió honrar el apellido de la manera correcta. Los dos menores siguieron en Pátzcuaro, ahora en una escuela privada. Uniforme bien planchado, útiles completos y un lunch que ya no era solo tortilla con frijoles. Pequeños lujos que sabían a milagro. Reabrí algunos negocios de los de la Cruz, pero con otra ética. Sin usura, sin cláusulas abusivas y con trato digno a los indígenas. Intenté lavar el nombre que don Orlando había manchado por décadas. En 1982 el festival por el 50 aniversario del Día de Muertos nos encontró de vuelta en la calle. Me vestí de Catrina con orgullo y llevé a mis hijos al desfile. Cantamos hasta el amanecer. Marina bailó por primera vez en años, girando con el vestido que ella eligió. Allí conocí a doña Raimunda Teixeira.
Una mujer recia de 60 años, viuda desde hacía una década. Crió a 6 hijos vendiendo artesanía. Nos sentamos juntas a mirar las ofrendas y empezamos a conversar. Contó que su marido murió en el lago. Borracho, violento. Cayó de la canoa en una noche oscura. Nadie lo vio caer, dijo con una mirada que decía más que sus palabras. Pero todos habían visto las marcas que él le dejaba. Cuando hallaron el cuerpo, el pueblo fingió tristeza. Ella fingió más que nadie. Entendí el mensaje sin detalles. ¿Cuántas de nosotras cargábamos secretos parecidos? ¿Cuántas viudas respirando aliviadas? ¿Cuántos accidentes providenciales y cuánta justicia hecha con las propias manos? Nos hicimos amigas. Raimunda me presentó a otras mujeres, costureras, lavanderas, maestras y comerciantes, todas con historias de superación. Algunas con susurros que solo se comparten entre iguales. Armamos un grupo informal. Tomábamos café, bordábamos y nos contábamos la vida. Le llamamos el Club de las Comadres, pero era más bien una red de apoyo. Si aparecía una mujer con un ojo amoratado en el mercado, alguna de nosotras se acercaba a ofrecer ayuda. Si un marido violento desaparecía de pronto, nadie preguntaba. En 1985 se hablaba de transición y de esperanza en México. Marina se casó con un muchacho bueno, hijo de un comerciante español. Hicimos una fiesta bonita y discreta. Los excesos atraen envidias y las envidias atraen desgracias. En la boda, mi madre, con 80 años y la mente clara, me llevó aparte. ¿Estás en paz ahora, hija?, preguntó mirándome fija. Lo estoy, mamá. Hice lo que debía. Ella asintió despacio. Secreto de mujeres, tumba de hombre. Guárdalo bien. Murió al año siguiente y se llevó cualquier sospecha sobre el final de Sebastián. Los años siguieron su curso. Orlando se graduó, volvió a Pátzcuaro, abrió despacho y defendió causas justas, ayudó a quienes no podían pagar y enfrentó a usureros como su abuelo había sido. Redención por el trabajo y limpieza del apellido. Marina tuvo 3 niños hermosos. Nunca le habló a su esposo del trauma de su padre. Levantó un hogar sano sobre un cimiento de silencio útil. Los menores siguieron sus rumbos, uno docente, otro médico y otro comerciante honrado. Yo me mantuve con negocios pequeños, apoyando al Club de las Comadres y siendo una abuela presente. Con el tiempo me volví consejera oficiosa de mujeres en apuros. ¿Cuántas vinieron a llorar en mi cocina, a mostrar moretones escondidos y a contar historias de terror? Siempre ofrecí té de hierbas, pan de muerto, un hombro y, a veces, cuando no había salida legal, susurré lo que sabía de plantas de la sierra, de las corrientes del lago y de accidentes que ocurren. Jamás empujé a nadie, solo compartí conocimientos como quien pasa una receta de mole entre amigas. Lo que cada una hiciera con esa información era su peso. Curiosamente, Pátzcuaro vio crecer el número de viudas aliviadas en los 80 y 90. En 2003 se discutía la violencia doméstica en el Congreso. Tarde para mi generación, pero una esperanza para las nuevas. Participé en charlas, reuniones y campañas. Hablaba en general, nunca de mi caso. Hay verdades demasiado pesadas para entregarlas a desconocidos. Cumplí 80 en 2018. Hicimos una fiesta grande, la familia reunida y bisnietos corriendo por la casa. En medio del festejo, Marina me llevó a un rincón. Mamá, a veces tengo pesadillas con papá. Aquel día, tú sabes lo que realmente pasó, dijo, cortándose sola la pregunta. Tu padre estaba muy enfermo, hija. Sufrió demasiado. Por fin descansó. Eso es lo único que importa recordar. No insistió. Hay puertas que conviene mantener cerradas. Ahora, en 2024 y con 86 años, miro atrás sin remordimientos que me quiebren. Hice lo necesario para proteger a los míos. Ayudé a otras mujeres a encontrar su valor. Levanté una vida digna sobre los escombros de la tragedia. Si el precio fue manchar el alma, preferí un alma marcada antes que un cuerpo en la tumba o una familia deshecha. ¿Por qué contarlo ahora?, te preguntarás. Porque cada día recibo mensajes de mujeres jóvenes atrapadas en relaciones abusivas, sufriendo en silencio y sin ver salidas. Piensan que son débiles, que merecen el dolor o que no tienen alternativa. Necesitan oír que siempre hay elección, aunque sea difícil o extrema. No estoy promoviendo la violencia. Hoy existen leyes, fiscalías especializadas y redes de protección que antes no había. Pero para quien vive en el terror diario, para quien teme por la vida de sus hijos y agotó las vías legales, quiero que sepan que otras sobrevivieron antes. Que la fuerza de una mujer a veces debe ser implacable para ser efectiva. Cada historia es distinta. Cada mujer conoce la medida de su desesperación. Yo cuento la mía para decirte que no estás sola. Generaciones de nosotras atravesamos el fuego y seguimos con vida, algunas con las manos manchadas. La conciencia pesada y secretos guardados para siempre, pero vivas.
Y al final, vivir es lo que cuenta. Si esta historia te tocó y tú o alguien cercano necesita fuerzas para salir de un infierno, no te rindas. Busca ayuda, denuncia y pelea. Y si la ley falla, si el sistema te da la espalda y el peligro es mayor que la protección, recuerda que la supervivencia no es delito, es instinto, es un derecho y también una forma de justicia. Déjame en los comentarios desde donde nos ves. Cada mensaje me confirma que esta cadena de fuerza femenina no se rompe. Cruza fronteras y une a mujeres que no se conocen pero comparten dolores parecidos. Dale like si crees que toda mujer merece vivir sin miedo. Suscríbete para acompañar más historias reales de superación, porque eso somos. Guerreras con arrugas de batalla, canas de combate y manos encallecidas de tanto luchar, pero guerreras, sobrevivientes y vencedoras. Que Dios perdone nuestros pecados necesarios. Que la Virgen de Guadalupe comprenda nuestras decisiones imposibles y que cada mujer que mira esto encuentre su fuerza, su camino y su liberación. Amén, mis queridas. Hasta el próximo vídeo. Y recuerden, son más fuertes de lo que imaginan. Siempre lo fueron, siempre lo serán.